Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Escorpio. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Si ustedes quieren saber cómo ganar una lectura gratis, es súper fácil, solo deben ver el video completo y de esa manera podrán conocer los requisitos. Contarles que ya tenemos lecturas privadas para la segunda mitad de octubre, pero me quedan muy poquitos cupos, así que los invito a agendar la de ustedes. En el primer comentario les dejé la cajita, los datos de contacto, perdón, y contarles que bueno, la lectura de hoy es general, no tiene fecha, sexo, género a quien va dirigida. Si no resuena pueden ir a su signo ascendente y si no conocen el suyo, en ese mismo comentario está el link. Contarles de todo corazón que también tenemos rituales de limpieza para que los puedan realizar. Bueno, vamos a empezar con un mensaje general para todos los Escorpio el día de hoy. Y me dice, es tiempo de prestarle atención a ciertos quebrantos de salud que has tenido, Escorpio. Ese dolor ahí que no le cuentas a nadie, esa situación de salud, ese insomnio, esa depresión. Me parece que algunos de ustedes ya es tiempito de empezar a acudir, mis escorpianos, al médico. También me dice que hay una situación que no te deja dormir, hay una situación que te está robando el sueño, la paz y la tranquilidad. Y es momento también de empezar a hacer catarsis. Recuerda que todo aquello que no expresamos, no manifestamos, lo grita nuestro cuerpo a través de enfermedades. Recuerden que el rencor se manifiesta como cáncer, que muchas veces lo que no decimos se manifiesta como dolor en nuestra garganta o problemas en la tiroides. Entonces siento que es una época súper importante para poder visitar al médico. El amor te hará fértil, me dice que hay tiempo de sanación. Sobre todo amor por tu cuerpo, amor por tu salud. Siento que algunos de ustedes tienen esa partecita bien descuidada. Comenzamos con un mensaje entonces general para todos los Escorpio el día de hoy. Y vamos a hacerlo a través de el tarot egipcio. En este momento vamos a hacer la lectura primero de los que tienen conexión y luego de los solteros. Vamos a en este momento a que ustedes se concentren y en su mente repitan el nombre de esa persona especial. Puede ser el crush, el novio, puede ser el amante, la ex, estar juntos, separados o en contacto cero. Esa carta quiso salir, entonces la dejaré de primera. Quiero que repitan ese nombre en su mente en este momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora quiero que repitan su nombre junto al de esta persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto, vamos a comenzar con los pensamientos de esta persona hacia ustedes. La primera fila es ¿qué piensa? La segunda es ¿qué se viene para esta conexión? El sol, súper bueno. La tercera, ¿qué te aconseja? Perfecto. Se mueve un poquito la cámara. Bueno, comenzamos. ¿Qué piensa esta persona acerca de ti? Me dice, iniciamos con una carta maravillosa que es la carta del logro y me dice, yo con esa persona tenía toda la felicidad y jugué al azar, jugué a perder, jugué a hacer lo que me daba la gana, jugué a que a veces estaba unos días sí, otros días no, era como alguien impredecible que digamos como que no supo comportarse a la altura, al nivel del amor que mis escorpianos le estaban entregando. La carta del mago me dice, es una persona que pensó que siempre iba a tener la posibilidad, que tenía infinitas posibilidades contigo,
que tú nunca te ibas a cansar, que tú siempre ibas a estar allí, que siempre ibas a estar dando, entregando, aguantando, esperando la carta de las infinitas posibilidades y le ha tomado por sorpresa el salto de fe que tú has dado hacia tu libertad, hacia darte el valor. Porque siento que Escorpio en esta relación ha salido un poco desvalorizado, un poquito desvalorizada, y que has dado un salto de fe. El loco dice, me fui corriendo, salí de allí, soy Escorpio y no voy a aguantarte un día más. Esa persona estaba súper segura, súper segura. Alguien que ahora siente que te ha perdido, que tuvo la felicidad en su vida, que no la supo valorar, que no le supo dar el lugar que se correspondía. Entonces creo que comienza a pensar, comienza a meditar acerca de todo lo que ha hecho, de todo lo que deconstruyó en ustedes como pareja. Ahora también intentará dar ese salto de fe. Ahora también intentará que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú crees que las cosas pueden volver a ser como antes? Si es así o no, déjamelo en la cajita de comentarios. ¿Qué piensas tú? ¿Que luego de tanto daño uno puede volver a ser como si nada? Bueno, eso ya queda a criterio y a juicio de cada una de las relaciones. Veamos nuestra segunda fila sobre qué se viene para esta relación. Comenzamos con la carta de la alucinación y la luna, que me habla acerca de que aquí va a haber una cantidad de chismes, una cantidad de rumores, por el hecho de que tú has decidido apartarte de esta relación tóxica o has tenido un cambio radical a pesar de haber continuado en pareja. Entonces llega esta etapa en la cual tú, digamos, vas a empezar a escuchar que la gente habla, ay, pero es que Escorpio se volvió crecido, se volvió creída, dejó de quererle, tiene un amante, tiene uno, tiene otro, tiene mil. Sí, esto me habla, hay personas súper falsas alrededor de esta relación. Aquí sale la luna, aquí sale el sol. Sin embargo, me dice que a pesar de todos estos problemas, algunos de ustedes, no todos, algunos de ustedes van a decidir darle una nueva oportunidad. Si ustedes me preguntan, la carta del sol me indica que este nuevo comienzo es bueno. Es bueno porque mira que me sale al lado la carta de la recapacitación. Siento que esta persona ya no va a volver a comportarse de la misma manera en la que lo hizo al principio. Esta persona ya no va a volver como a ser el mismo que era antes, ya no va a volver a ser el mismo que creía en esta carta del mago, que creía que siempre te iba a tener allí y que había infinitas posibilidades de siempre estar contigo pese a lo que hiciera, pese a cómo se comportara. No, señor. Ahora tú te has dado cuenta de cuánto vale y le has dicho, tienes una oportunidad máximo dos. O la tomas o la dejas, la aprovechas o vuelves y la embarras y adiós. Veo que algunos de ustedes definitivamente no van a regresar en estas relaciones. Me aparece la carta de la duplicidad y me dice que podría aparecer alguien más. Sin embargo, que ustedes, algunos, tomarían esto como venganza. Y esto va a sorprender. Sin embargo, ¿yo qué te recomiendo o qué te dice? No, no hagas esto. Si aparece alguien más y decides iniciar una relación con alguien más, que sea por amor, que sea porque realmente te nazca, porque digamos que ahí tú estarías sembrando un ciclo kármico nuevo. Entonces, esto inicia mal, termina mal. No. La carta del juicio final me dice, toma una decisión. Si tú ya has decidido como que ya vas a dar este salto de fe y te alejas del todo de esta persona, pues hazlo, pues no te quedes allí sembrado, sembrada, sino que avanza, pero no juegues como al cobrar venganza, ¿sí? Aléjate de esa persona definitivamente si es lo que tú consideras, si es lo que tú crees correcto, pero no te quedes allí sembrado porque sí o porque no, sino que simplemente avanza. Siento que para algunos sí les va a tomar un poco de sorpresa el hecho de que tú podrías estar saliendo con alguien más, pero como yo te digo,
o dejándote cortejar por alguien más. Pero como te digo, que no sea por venganza, que no sea por rencor, que realmente sea porque tomaste esta decisión que me marca el juicio final y decidiste darte otra oportunidad con alguien más de todo corazón. Vamos a ver entonces qué viene, qué siente, qué piensa y qué quiere esta persona. ¿Qué siente? Me dice que fue injusto, que quiere regresar para equilibrar todo a tu favor. ¿Qué piensa? Que está muy atormentado en el amor, pero no sabe cómo comunicar las cosas. ¿Qué quiere? Dice que probablemente le vayan a llegar con esta mala noticia. Aquí nuevamente me habla acerca de los rumores, entonces quiere saber si esto es verdad o no, que tú ya estás con alguien más o que hay alguien más ahí detrás de tu amor. Para él esto es una mala noticia y quiere realmente saber si es verdad o no. Vamos a pasar entonces en este momento a la lectura para el plano de lo sentimental de los que están solteros y pues invitarlos a que se queden hasta el final para que de esta manera apoyen nuestro refugio de animalitos rescatados. Para mis amigos que están solteros, la carta del emperador me dice: estás viviendo una etapa de empoderamiento súper importante, Escorpio, luego de tantas lágrimas, luego de tanto sufrimiento, y eso te hace terriblemente, o más bien fascinantemente atractivo. La carta del descubrimiento, lo que te digo, wow, o sea, ahora hasta tú mismo te vas a empezar a sorprender del grado de magnetismo, de todo lo bueno, y esto es porque te empiezas a empoderar, porque te empiezas a sentir muy seguro y esto es de verdad muy atractivo. La carta del descubrimiento me dice que ahora ya no serás tú quien busque, sino que a ti te llegarán, porque te descubrirán a alguien fascinante. Vamos a ver qué viene para la parte económica de todos los Escorpios. Los que están sin trabajo, la carta de la transmutación. Esta situación cambia a su favor. Entonces durante estos días tienen que estar súper pendientes de su correo, su teléfono, de contactos, porque esta situación cambia. La carta de la transmutación dice que si no estabas con trabajo, ahora vas a tener muchísimo. Para los que tienen trabajo, haz las cosas bien. Procesos legales, temas legales, justicia divina en temas de trabajo. Se resuelven problemas a tu favor, pero también te recomienda mucha armonía y equilibrio. Los que preguntan por un dinero, la carta de la regeneración les dice en este momento tiempo de posibilidades de recuperar. Número de la suerte para ti el día de hoy, el 72. Y quiero agradecerte, bendecirte por haber llegado hasta aquí. Contarte que tenemos premios y requisitos, pero primero invitarte a que siempre veas nuestros videos en lista de reproducción para que de esa manera apoyes nuestro refugio. Los premios son una lectura privada conmigo y los en vivo, donde responderé preguntas gratis. Bueno, quiero comentarles que los requisitos son estar suscritos con la campanita activada, darle like a este video. No olviden también dejar sus preguntas. Y los requisitos son, y también aparte de los anteriores deben también decir la palabra coco y contarnos si prefieren esta palabra, esta fruta en alguna preparación, si les gusta y el por qué. Bueno, un abrazo, mil bendiciones a todos ustedes y los llevamos en nuestro corazón.